En el centenario de Kafka, con Sultana Guagnón. Es un placer recibir en su programa a Sultana Guagnón. Bienvenida, Sultana. Hola, bien hallada. En el programa anterior, ya saben nuestros oyentes, Sultana Guagnón, que es catedrática de Lingüística General y Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada, se refirió al interés que Franz Kafka sintió a partir de cierto momento, ¿verdad, Sultana? Por los temas judíos, por la cultura judía, incluso lo exploraste también el sionismo. Nos Ujú. cuentas ahora en esta edición, en esta entrega, cómo se tradujo esos intereses, cómo se tradujeron en la propia obra literaria de Kafka. Bueno, pues Kafka escribió bastante sobre temas judíos. No obstante, habría que hacer algunas distinciones. Ujú, La primera distinción es entre su literatura testimonial y su literatura de ficción. Porque en la literatura testimonial, que sería la integrada por los diarios, las cartas, pues ahí es donde encontramos el mayor número de referencias completamente explícitas a temas judíos muy diversos, que pueden ser familiares, literarios, culturales y políticos. Ahí es donde habla de sionismo, de antisemitismo, completamente a las claras. Y de ahí que las biografías de Kafka no puedan ignorar este aspecto de su vida, el del judaísmo, y le dediquen pues páginas, apartados, capítulos. Pero no ocurre lo mismo en cambio en la literatura de ficción. Y la prueba es que a diferencia de los biógrafos, los críticos literarios, como ya dijimos el otro día, pues no se sienten obligados a plantear la cuestión del judaísmo. El motivo de esto es que Kafka dedicó muy pocos relatos a temas explícitamente judíos y con personajes claramente judíos. Dentro de la ficción habría por eso que realizar una segunda distinción entre estos escasos textos de temática expresamente judía y otros mucho más abundantes en los que se representan o se reflexiona sobre situaciones y vivencias propias de la vida judía, pero con la particularidad de que en ningún momento se pronuncia la palabra judío, y por tanto no reconocemos a los personajes como explícitamente judíos. Estos relatos, que son los más característicamente kafkianos, tienen también temas judíos, pero aquí están tratados de manera metafórica, alusiva, simbólica, con ambigüedad y por tanto con el consiguiente conflicto de interpretaciones, ya que como también dijimos el otro día, pues hay lectores y críticos para quienes es evidente que esos temas están y otros que no lo ven así. Lo que ocurre en estos relatos es que la condición judía se convierte en metáfora o símbolo de la condición humana universal. Y por eso se pueden hacer los dos tipos de lecturas. Este sería el resumen sí. de lo que hay en la obra literaria Ujú. de temas judíos. Claro, la mirada del que lee o del que critica o estudia la obra, bueno, pues no es igual si procede si es judío o no, por ejemplo, claro. No, pero Eh, hay autores que aunque no sean judíos sí, pueden también ver. sí. Sí, por supuesto. Hmm. Con que tengan un mínimo, una sensibilidad o un buen oído crítico, Sí. pues Hmm. lo ven. Es cierto. ¿Te parece que hablemos un poquito más de esos relatos más explícitos? ¿Cuáles son? Y Bueno, pues hmm, claro, sí. Hay dos relatos cuyos títulos no dejan lugar a dudas, porque se llaman uno sobre el teatro judío y otro se llama En nuestra sinagoga. Y a estos dos yo añadiría un tercero, pero que no es de ficción, aunque tampoco es testimonial. Ocupa un lugar singular dentro del conjunto, porque es un texto ensayístico. Es una conferencia que Kafka pronunció en 1912 en los salones de la comunidad judía de Praga y que se conoce como discurso sobre el yidis. Y como el título indica, pues el autor habló aquí sobre la lengua judeo-alemana en la que durante siglos se habían estado comunicando los askenazíes. Estos son los tres clarísimamente de tema judío. Como ves, son muy pocos.
Sultana, ¿nos puedes hablar un poquito más de este discurso? ¿Por qué se refirió al yidis y a qué se debe su interés por este idioma? Bueno, el interés por el yidis era algo muy extendido en los círculos sionistas y nacionalistas que Kafka frecuentaba. Era un tema de debate por entonces, porque para muchos intelectuales judíos el yidis tenía que ser la futura lengua nacional del pueblo hebreo, Ujú, aunque en los congresos sionistas se acabaron decantando por el hebreo, por la antigua lengua sagrada. Y Kafka, pues muy posiblemente, o escuchó una conferencia sobre este tema, o leyó algún artículo en alguna de las revistas sionistas que decíamos que él leía. Pero cuando él se interesa de verdad por el yiddish con verdadera pasión, es cuando tiene la ocasión de oírlo directamente, de conocerlo directamente, de primera mano, y en versión además literaria, cosa que ocurrió en 1911, cuando Max Brod lo animó a acompañarlo al Café Savoy a escuchar a una compañía de actores polacos que representaban pequeñas obritas teatrales en yiddish, que era la que dirigía Yitzhak Levy. En las anotaciones de sus diarios se refleja la fascinación que él sintió por el descubrimiento de ese mundo, el mundo del yiddish, el mundo de la literatura moderna en yiddish. Bueno, y le interesó tanto que llegó a hacerse con una historia de la literatura judeo-alemana, que era un volumen de 500 páginas, que leyó en unos días ávidamente, dijo él. Y a partir de ese momento, Kafka se convirtió en un defensor apasionado, no solo del yiddish, sino de todo lo relacionado con los judíos orientales, que era como por entonces se llamaba, y Kafka usa mucho esta expresión frente a judíos occidentales. Así se llamaba, digo, a las comunidades del este de Europa, Rusia, Polonia, que seguían hablando en yiddish. Este es el motivo por el que, o los dos motivos por los que él sintió ujú, interés. Un interés intelectual abstracto y luego un interés más concreto cuando tuvo la oportunidad de conocer el yiddish a través de Levi. ujú. ¿Y cuál fue el contenido de su conferencia? ¿De qué habló en concreto? ¿Qué dijo sobre el yidis? Bueno, verás, lo que hizo allí fue presentar una actividad cultural que él mismo había promovido, porque se las había ingeniado para conseguir que la comunidad judía de Praga invitase a Levi a recitar unos poemas en yiddish. Y claro, como esto lo iba a hacer ante un público de judíos occidentales, eh, incluso algunos muy asimilados que ya no hablaban yiddish, pues él trató de explicarles un poco lo que iban a presenciar. Les dijo que iban a escuchar unos versos de poetas judío orientales y trató de tranquilizarles incluso en el sentido de que no tenían que tener miedo. Él decía que el temor se les veía en el rostro y les tranquilizaba en el sentido de que no tenían que tener miedo porque estaba seguro de que lo iba a entender mucho mejor de lo que ellos creían, precisamente porque el yiddish tenía una buena parte de alemán, también de otras lenguas, pero una muy buena parte de alemán, y ellos hablaban alemán. Así que fue un discurso fundamentalmente dirigido a garantizar el éxito de la actividad que él mismo había promovido, pero aprovechó también para hacer una defensa del yiddish frente a los prejuicios y el recelo, dijo estas palabras exactamente, que ese público de judíos occidentales, él estaba seguro de que albergaba hacia esa lengua a la que se veía como una especie de jerga de que ya no estaba a la altura, ¿no? de un público occidental. Entonces él trató de defender el yiddish como lengua, pues eso, de una buena parte del pueblo judío. Y también, bueno, lo hicieron leyendo poemas. ¿Se sabe cuáles fueron los que leyó el propio Levi, perdón, en este acto? Sí, 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 porque para facilitar las cosas precisamente a ese público que no sabía yiddish, pues él fue comentando los poemas que Levi iba a recitar. Y de hecho esta es la parte del discurso que a mí más me interesa, porque es la más relacionada con la literatura y además con una literatura política, muy comprometida con los intereses del pueblo judío, tal como yo creo que fue la del propio Kafka. Eran en concreto tres poemas, obra de tres autores judeo-orientales. El más conocido, por lo menos para mí, era Rosenfeld.
Y el poema de Rosenfeld llevaba un título que Kafka, seguramente por indicaciones de Levi, tradujo como Los Verdes y explicó que esta expresión aludía, en yidis, claro, a los judíos recién llegados a América. Y esto no es un tema baladí, porque hay que recordar que por esas fechas él mismo estaba escribiendo la novela que iba a llevar el título de América y que también trata de migrantes y que es una de las que por eso hay que suponer protagonizada por personajes judíos, incluso aunque no se diga que lo son, ¿eh? Es lo que antes hemos dicho, ¿no? Sí. Volviendo al poema de Rosenfeld, en él aparece un grupito de migrantes judíos que deambulan por las calles de Nueva York, se dice con sus maletas de viaje sucias, mientras la gente de Nueva York pues los está observando con asombro, les sigue y se ríen de ellos. Hay que entender que se estaban burlando pues seguramente de su apariencia, de sus vestimentas de judíos orientales no occidentalizados. Una experiencia que efectivamente aquellos pobres emigrantes pues debieron de vivir con frecuencia. Ujú. ¿Te parece que volvamos, Sultana, a esos escritos, esas obras más explícitas, como definías antes, esas en las que los personajes y las temáticas son claramente judíos? Sí, O- te refieres a los textos de ficción, a Sí, los de ficción que hemos sí. dicho Por antes, sí. ejemplo, sobre el teatro judío, que anotabas Sí, al sí, principio. sí, claro. Parece un poco un Sí. ensayo. Sí, es porque combina características del ensayo y de la ficción. Ujú, El título parece ensayístico, es verdad. Promete y cumple porque el texto tiene cierta información erudita sobre el teatro judío, pero no es un ensayo, porque el que proporciona esa información no es Kafka, sino un personaje de ficción. Este personaje habla en primera persona de manera autobiográfica, supuestamente autobiográfica, pero sabemos que no es Kafka, porque se presenta como hijo de unos devotos padres jasídicos de Varsovia. Y obviamente esto no era el caso de Kafka. Sus padres eran de Praga y no tenían nada ni de devotos ni de jasídicos. Como hemos dicho, eran más bien judíos occidentales bastante asimilados al medio. Entonces, a quien más se parece este personaje es en realidad a Zdzisław Levi, al actor polaco, que sí había nacido en Varsovia y en el seno de una familia jasídica. Así que es muy posible que este texto, se piensa que este texto, este relato esté inspirado en las vivencias de Levi. Aunque ujú. no sabemos exactamente hasta qué punto, ¿no? No sabemos si es biográfico en todo, o si hay partes inventadas por el propio Kafka. Wow, qué curioso que todo esté relacionado, ¿no? Lo que comentabas antes de Sí, América, Sí. por eso no he dejado de lado el discurso sobre el Yiddish, porque todo Ujú. forma parte de un mismo conjunto en los mismos años, 1911-1912. Sí. ¿Y cuáles son las vivencias o sea, que nos cuenta sobre el teatro Kafka en esta obra? ¿Y qué cuenta el Bueno, pues personaje sobre sí el mismo? personaje, sí. El personaje nos cuenta, en primer lugar, cómo descubrió de niño su amor por el teatro en el marco de la festividad de Purín, que efectivamente es la única en la que la religión judía permite la representación teatral y el uso de disfraces. Bueno, y un poquito Hanukkah también, ¿no? Pero bueno, la festividad de Purín. Entonces, para el niño, este que está enamorado del teatro, pues todo el año consistía en esperar el regreso de Purín. Hasta que al entrar en la adolescencia, pues un amigo le descubre que existía teatro fuera de Purín, ¿no? Esto como cuando te descubren que los Reyes Ujú. Magos no existen, ¿no? Entonces, cuando se entera de la existencia del Gran Teatro de Varsovia, pues quiere ir, pero tropieza con la oposición de sus devotos padres jasídicos, que le gritan en una escena muy yidis que eso es algo totalmente prohibido para un niño judío. Entonces el personaje acaba desafiando la prohibición y cumple su sueño de ir al Gran Teatro Judío y se convierte en un asiduo espectador de teatro, siempre a escondidas de sus padres, claro está. Ujú. Claro, todo esto podría haber desembocado en asimilación, en alejamiento del judaísmo. Sí. Pero entonces el relato da un pequeño giro, porque un poco más tarde tiene lugar
su segundo y más decisivo descubrimiento, que es el de que también existía en Varsovia un teatro judío, que es el que le da título al relato y el Ujú. que Levi y el personaje cultivaron. Hay que entender por eso que el personaje acaba tomando un camino intermedio entre la asimilación y la lealtad a sus orígenes, que fue el mismo camino que en la vida real tomó Levi y también con mucha más complejidad el propio Kafka. Claro. Bueno, interesantísimo. Mm. Sultana, nos quedamos sin tiempo. ¿Quieres añadir algo más? ¿Avanzar un poco de qué irá la próxima entrega de este programa? Bueno, pues como ya no tenemos tiempo, en el próximo día hablaremos de nuestra sinagoga, que tiene una Ujú. particularidad, que además de ser un relato que efectivamente el título delata la temática judía, es una sinagoga, pero tiene la particularidad de que, como otros muchos relatos de Kafka, está protagonizado por un animal. Ajá. Entonces tendremos ocasión de hablar de este relato, que claramente es de temática judía, y otros protagonizados por animales que, aunque no son tan explícitamente judíos, también se pueden ver como símbolos, metáforas de la condición judía. Así que nos Pues, centraremos en los relatos de animales pues nos en el próximo encantará, programa. muy bien, nos encantará escucharte, como nos ha encantado saber más sobre estos textos explícita o no tanto relacionados con el judaísmo, con el sionismo, con esos intereses de Kafka de los que nos hablabas en el anterior programa y por supuesto en este ya con ejemplos concretos. Muchísimas gracias, Sultana, y te esperamos en el próximo programa. Gracias a vosotros y hasta entonces.